8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a continuar esta serie de entrevistas, hoy planteando un tema que ponemos en escena: la controversia en la selección de postulantes para el Consejo Nacional Electoral. Cuando uno revisa la lista de candidatos y candidatas, gran parte de quienes han estado ya en esta institución pública, como también en otros organismos como el Consejo de Participación Ciudadana en la época de los 10 años del correísmo y candidatos. Pero también hay objeciones, y uno de ellos, una de las aspirantes, entre otros, por cierto, la ingeniera Anabel Chacón, experta electoral, matemática, catedrática de la Escuela Politécnica Nacional, que simplemente no pasó los filtros, los procesos, y ella precisamente ha presentado una acción de queja contra el secretario del CNE ante el Tribunal Contencioso Electoral, una solicitud de investigación a la Contraloría por el manejo del CNE y otros temas, incluso en la Asamblea Nacional. Pero más allá de esto, ¿cómo dar certezas a fin de que el máximo organismo electoral, que debe dar plenas garantías a los procesos, esté en manos de gente que va a actuar en ese sentido? Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados e invitada. En primer término, la ingeniera Anabel Chacón, experta en temas electorales, matemática y catedrática, que nos acompaña precisamente en estudios, y por Zoom el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el licenciado Lolo Echeverría, columnista del Comercio y analista político. Quisiera empezar con la ingeniera Anabel Chacón. Cuéntenos, usted aspiró a llegar al CNE. ¿Qué está pasando en este proceso? ¿Es verdad que a usted ya le han sacado del proceso? ¿Con qué argumentos? ¿En qué condiciones? Muy buen día. Buenos días, gracias Miguel y gracias por la invitación. Mire, no hablemos en pasado, todavía estoy en la lucha, estamos en la etapa de reconsideración. Yo he presentado los documentos. Básicamente es que el CNE está faltando a la verdad mediante un certificado que envía al Consejo de Participación Ciudadana diciendo que yo he sido parte de una directiva de un partido político en los últimos 5 años, que es un requisito. Sin embargo, ¿usted ha sido afiliada a algún partido? No, nunca. ¿Y cómo apareció? Las firmas chimbas que quedaron en impunidad. Justamente yo estoy haciendo un estudio de eso, estoy analizando, ya tengo las provincias de mayor votación, y tengo que el 32% de los ecuatorianos estamos afiliados. Y eso que todavía me falta analizar el resto de provincias y 188 movimientos parroquiales y cantonales. Entonces la cifra esa va a subir. Pero volviendo a lo mío, lo que ocurre es que dicen que he sido parte de una directiva y me mandan como una resolución. Esto fue el 21 de abril. Pero el 29 de marzo me emiten un certificado diciendo que no. Este certificado fue elaborado por un técnico de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, revisado por otro, certificado por el director nacional, y ahora resulta que sí, y me dicen por un lapsus calami, o sea, un pequeño error. No puede ser que el CNE maneje tan arbitrariamente la información. Y el CNE avalando lo que el país ha exigido, que depure y se encuentre estas irregularidades de las firmas, avalando eso ilegal de que muchos ecuatorianos están vinculados a partidos políticos y nunca firmaron. Precisamente por eso estoy aquí, porque estamos cansados de esta falta de transparencia del CNE. Ellos mismos, en su plan estratégico que presentaron del 2020 al 2025, entre los puntos que ponen, los dos principales que me han llamado la atención, es desarrollar un sistema informático interconectado para facilitar la transmisión de datos. ¿Ha pasado eso? No, no ha pasado. Otra cosa que dicen en el plan estratégico, que van a solicitar una auditoría externa para la verificación de firmas. ¿Ha pasado eso? No, no ha pasado. Ni siquiera el informe de actividades del año pasado, que ya estamos en mayo, no lo suben.
No lo ponen a conocimiento. No tenemos ni resultados oficiales del 5 de febrero. Entonces, es una serie de irregularidades, y en esto de la información que dan para los concursantes, yo quiero denunciar que hay una señora, Carla Swing, que fue concejal de Loja, y que ella en su declaración juramentada dice que no ha sido, y el CNE le certifica que nunca ha sido autoridad electa. ¿Usted puede imaginarse eso? Y ella fue concejal. Fue concejal. Nombrada, posesionada, que actuó. Exactamente, está en rol de pagos. Todo Loja sabe. Esta señora, por dignidad, debería renunciar. Y sigue en el concurso. Y sigue en el concurso. Ella es abogada. Ella sabe que está cometiendo perjurio, porque está en su declaración juramentada, en su archivo, está en la página 75. Y en la página 55 de su archivo está el certificado del CNE que dice que no fue autoridad electa. Qué vergüenza. En resumen, antes de dar paso a nuestros invitados, ¿quién es, en resumen, la ingeniera Anabel Chacón, para que el país conozca? Si no es afiliada, aunque le endosan que ha sido afiliada, ¿qué es? ¿Es política? ¿Es técnica? ¿Qué es? Bueno, a mí le digo sinceramente, si tengo que usar un título, no soy amiga de los títulos, pero si tengo que usarlo prefiero usar el de matemática. Tengo una licenciatura, tengo ingeniería en computación, tengo maestría en matemática aplicada, soy candidata a PhD, he sido catedrática por más de 25 años a nivel universitario, hago control electoral desde el 2017 y no tengo ninguna afiliación política. Yo no me debo a nadie y yo quiero que el CNE sea una función técnica que nos garantice la democracia. No queremos elecciones como las de Venezuela, que están 24 años jactándose que han ganado elecciones, como las de Cuba, que hubo hace un mes con un solo candidato. No quiero eso para el país. Quiero que se respete la voluntad popular, cosa que no nos ha demostrado el actual CNE. ¿Y por qué quiere ir al CNE en estas condiciones, una técnica, a sabiendas de lo que representa hoy ese CNE y durante los últimos años? Precisamente, Miguel, porque los ciudadanos como nosotros, que no tenemos voz, no tenemos acogida en partidos políticos, porque el silencio de los partidos políticos y de los 77,000 candidatos que estuvieron en las elecciones pasadas es sepulcral. Los votantes no tenemos derechos. Entonces ya es hora de cambiar, de asumir responsabilidades, de pasar del discurso a la acción. Yo estoy cansada de que cada elección, ¿qué nos va a pasar? ¿Cuándo va a haber el apagón? ¿Por qué las cifras no coinciden? Entonces, por eso yo estoy aquí. Yo realmente tengo mi carrera hecha en la docencia universitaria, he sido inmigrante por 20 años en Canadá, pero ya es indignante todo lo que pasa, y yo pertenezco a ese grupo de ciudadanos ecuatorianos que no estamos dispuestos a pagar la democracia con libertad, porque eso va a pasar. Si siguen manipulando las elecciones, si el Consejo Electoral no nos garantiza que se respete la voluntad popular, esto va a seguir pasando. Es hora de cambiar tanto nepotismo, tanta derroche de recursos. Mire, ahora están poniendo en reserva los documentos de la consulta del Chocó, porque se está hablando de un presupuesto de 7 millones. La de Calacalí, el presupuesto inicial. La elección que tiene que repetirse en octubre. Exactamente. Esa es la de Calacalí. La de Calacalí, que tiene 4,225 electores, que no tiene más de 2 que 3 recintos electorales. El presupuesto inicial lo pusieron a $725,000. ¿Cuánto sale por voto? Eso salía 109, pero eso pusieron inicialmente, que ya es alto y es escandaloso. En la aprobación, en el pleno del 21 de abril, que nunca mencionaron la cantidad, solo dijeron todos, ya recibimos el informe, votemos. Nunca mencionaron la cantidad. La cantidad que aprobaron para Calacalí es de $702,000 a $166 por voto. Es una cosa escandalosa todo lo que está pasando en el CNE, y lo que quieren es simplemente dejar sus alfiles. Ahí está el señor Francisco Yepes, asesor de asesor de Atamaín, la esposa asesora de Atamaín. ¿Hay nepotismo? Hay nepotismo.
Claro que hay. Y se ha convertido en un negocio familiar, en un negocio de amigos, en donde todos callamos. Le cortan la palabra, el micrófono a la ingeniera Nájera, que es la única, Nájera, a la abogada Nájera, que es la única que está alzando la voz. En la sesión esta que se aprobó de Calacalí, la abogada Nájera quiso levantar la voz. Y la señora Tamaín simplemente le cerró el micrófono y clausuró la sesión. ¿Cómo podemos permitir todo eso? Bien, doctor Medardo Leas, de su amplia experiencia, ¿qué hacer con este CNE hoy en un proceso de renovación parcial que en lugar de mejorar, de depurar, vamos peor? Y volvemos a hablar de lo que ustedes denunciaron hace tanto tiempo, ese registro de firmas ilegales. Fue a la fiscalía, se archivó y no pasó nada. Y ahora utilizan en procesos esas firmas ilegales, como el caso de la ingeniera Anabel Chacón, de estar vinculada a un partido, como muchos ecuatorianos no están, pero aparecen supuestamente con su firma. Doctor Medardo Leas, buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a la ingeniera Anabel Chacón y a mi cordial amigo Lolo Echeverría. Buenos días a todos los radioescuchas. La única solución, Miguel, es cambiar todo este esquema corrupto diseñado a partir de la Constitución del 2008. Se constituye el poder electoral. No podemos tener un poder a un organismo que es eminentemente técnico y que tiene que ser manejados por técnicos, porque con la Constitución del 2008 le politizaron y tenemos las consecuencias. Los correístas ganaban todas las elecciones y no ganaban limpiamente, ganaban con fraude. Tenemos hechos inéditos, como al señor Pozo le condecora el presidente de la República, le condecora por sus malas acciones a favor de un movimiento político, no a favor del Estado ecuatoriano. Entonces lo que ahora se está planteando, porque estamos analizando una serie de reformas que tiene que realizarse a la Constitución, es que desaparezca el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Porque lo que debemos crear es el Instituto de la Democracia, Identificación, Cedulación, fusionando todo lo que es el registro civil con el organismo electoral, a efectos de que todos los procesos, software, hardware, se destine a el proceso de identificación, cedulación y automáticamente se vayan generando todos los procesos de generación del padrón electoral, a fin de tener un documento seguro, claro, transparente, que permita identificar en los casos en que se cometan violaciones a la ley, como las que se están denunciando desde hace muchos años, cuál es la falsificación de firmas para la creación de movimientos. Es tan escandaloso el fraude que se cometió, los delitos que se cometieron, que se calcula que hay 10 millones de personas que supuestamente han dado su respaldo para la creación de estos 280 movimientos. O sea, casi todo el Ecuador está en una organización política. Y el Consejo Nacional Electoral sí tiene desarrollado un software para identificar si una persona está o no en uno de sus movimientos. Pero ¿qué pasó? Cuando se activa la página y los ciudadanos comienzan a verificar si están o no afiliados, teníamos millones de personas que descubren de este fraude y todas iban a la fiscalía. Y como era tanto el volumen, prefirieron mejor cerrar. Entonces, los otros mecanismos que estamos haciendo van a ser más simples para el control de este fraude, de esta forma descarada de manejar la democracia por grupos pequeños de poder que controlan al Consejo Nacional Electoral. Y la reforma va a que se debe obligar a que todas las organizaciones políticas, movimientos y partidos tengan afiliados o adherentes empadronados en un padrón que conste en el Consejo Nacional Electoral, para que en base de ese padrón se hagan elecciones directas, secretas, para elegir los dignatarios y para elegir a todos los candidatos. Y ustedes van a ver que si solo se exige eso, que esté en la Constitución, esté en la ley, no está en la práctica, se acaba el fraude, porque no va a haber movimiento en el Ecuador que pueda presentar 200,000 afiliados o adherentes. Eso no hay. Doctor Oleas, pero lo que se ha denunciado es la venta de software con firmas, o sea, tan fácil. Alguien que quiere tener con dinero un movimiento político local, simplemente contrata ese software, presenta al CNE, no revisan, no avalan
legalmente y le inscriben. Y por eso los 280 movimientos. Es que eso es un fraude comprobable de la manera más simple. Presentan 200,000 firmas para el reconocimiento de una organización política y en la primera elección no sacan ni 10,000 votos. Con eso se desenmascara el fraude, el ilícito. Entonces, a través de estos mecanismos, lo que buscamos es eliminar a estos movimientos de organizaciones políticas sin respaldo, porque cuando les obliguemos a que mediante voto directo y secreto todos los afiliados vayan a votar, entonces vamos a ver que eso no lo podrán cumplir y van a desaparecer. Lo mismo, poner en la ley que partido, movimiento político que en una elección no saque el 1 o el 2% también desaparece. Y esas cosas hay que hacerlo para limpiar, modificar este esquema fraudulento que permite que las elecciones solo se ganen los que medianamente están organizados. Es decir, que aquí se gana una elección los de alcaldes con el 20%. El alcalde de Quito fue electo con 300,000 votos de los 3 millones de habitantes. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana entraron con 1 millón de votos de los 13 millones de ecuatorianos. O sea, son las minorías de las minorías las que están ganando todas las elecciones, las que están ganando los procesos de selección para el Consejo de Participación. Y esto naturalmente no lo podemos admitir, porque el hecho de que gane, por ejemplo, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana significa de que ellos van a controlar la nominación de los 2 consejeros que por ley tienen que ser renovados, y naturalmente ya vamos a ver que eso va a ser manipulado, y los 2 consejeros, el hombre y la mujer que salgan electos, ya sabemos a qué movimiento político van a representar. O sea, esto es crónica de un fraude anunciado, crónica de una manipulación anunciada, y crónica de una burla contra el Estado, porque esto se hace a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Qué ha hecho la Fiscalía, por ejemplo, cuando se les ha denunciado esto? Nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando estamos hablando de delitos que tienen un volumen inmenso, deberían haberse contratado a técnicos para que vayan a verificar con un software que saque la información del registro civil y se cruce contra la del Consejo Nacional Electoral, y así acabar con este fraude y meter presos a los dirigentes de los partidos políticos que presentaron esos documentos para cometer el fraude y obtener el reconocimiento de movimientos políticos. Entonces yo creo que esto tiene que terminar. Ya debemos dejarnos de seguir presentando denuncias. Lo que debemos es exigir que simplemente las autoridades actúen, porque si se comete un delito es responsabilidad de la Fiscalía. Ya basta. Mire lo que sucedió en Guayaquil. Fraude televisado. Delito que se estaba filmando donde se estaban llenando actas de reconteo. Y la Fiscalía de Guayas ha dicho que no hay delito. O sea, esto ya es una burla contra los ciudadanos, una burla contra la conciencia cívica de todos los ecuatorianos, y esto tiene que parar. Señores delincuentes políticos, habemos gente que sí les vamos a frenar y les vamos a parar, porque la democracia se funda en principios cívicos, morales, éticos, legales, y no en el fraude y en la forma como ustedes están manejando y manipulando los procesos democráticos y electorales en el Ecuador. Bienvenido al licenciado Lolo Echeverría. ¿Cómo corregir estos males que no son nuevos? Bien decía Medardo Oleas. Recordamos, hace casi 10 años se denunciaron las firmas falsas a la Fiscalía. Eso se archivó, no pasó nada. Y ahora están sirviendo esas firmas falsas incluso para quienes quieren llegar en concursos, precisamente con el argumento de que son afiliados a partidos políticos. ¿Cómo corregir esto, Lolo? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a Anabel y a Medardo. También un saludo a la audiencia. No se va a corregir, Miguel. No se corregirá mientras estén los partidos políticos manejando el Consejo Nacional Electoral, porque es poner al zorro de despensero. Ellos solamente van a defender sus intereses y los delegados que ponen o que controlan en el Consejo Electoral van a responder a los intereses de los partidos, que ya no son partidos, sino partidas. Los partidos son de políticos que buscan el bien común. Las partidas son de bandidos. El Consejo Electoral o la función electoral es el árbitro de la democracia.
es el que pone y defiende las reglas de juego. Si es que no hay reglas de juego adecuadas o no se respetan las reglas, entonces no hay posibilidades de que sobreviva la democracia. Y mire, lo que ha pasado es que hemos tolerado demasiado, como decía Medardo, hemos tolerado demasiado aquí y en todas partes. ¿Cómo puede ser democracia donde hay un partido único y un candidato único? ¿Para qué necesitamos elecciones si es partido único y candidato único? ¿Para qué necesitamos función electoral? Eso ha convertido la democracia en una farsa. Pero esa farsa es un mal ejemplo que se extiende. Lo que tenemos nosotros, como decía un amigo que hace estudios sociales, me decía, nuestro juego democrático es como una cancha en la cual de un lado hay un arco de fútbol, en el otro lado un aro de básquet y en la mitad una red de vóley. ¿Qué sentido podría tener jugar en una cancha con esas condiciones? Algo así ocurre con nuestra democracia. Hemos llegado al extremo tan absurdo de que los propios vocales del Consejo Electoral denunciaron que había un antro en donde se imprimían papeletas o se imprimían actas electorales. Y no pasó nada, ni siquiera se hizo la investigación. Pero esto es terrible, primero porque la denuncia de un vocal electoral, de un miembro del Consejo Electoral, significa que está autodenunciándose, porque es responsable de aquello que denuncia. Pero en segundo lugar también implica que entonces la presidenta del Consejo Electoral no es presidenta, sino dictadora, que es la que impone inclusive qué se investiga y qué no se investiga. Y por último, no solo los partidos, el Consejo Electoral, sino también los ciudadanos somos de alguna manera responsables y por eso hacemos más difícil las correcciones, porque no nos importa nada, porque toleramos todo. Fíjese, 3 días, 4 días de escándalo y después se olvida. Un fraude electoral, olvidar en 4 días, en una semana, es absolutamente inaceptable y nos priva de esperanza de poder corregir de esta manera. La forma de corregir no es fácil, pero parte de la recuperación de los partidos políticos. Si los partidos políticos no quieren hacer política civilizada, no habrá autoridad electoral que pueda poner orden y pueda dar confianza a los electores. Y los correctivos, si es que no hay cómo tomar correctivos, y vean, mientras hay estas críticas sustentadas, fundamentadas, documentadas, simplemente hacen caso omiso, resbala y sigue el concurso para la renovación parcial en estas condiciones, con estas ilegalidades, con estos cuestionamientos, Lolo. Sí, bueno, si es que la sociedad civil no se escandaliza, si es que las élites también están pasivas y toleran todo, es muy difícil la corrección. Por eso hay grupos, y Medardo está uno de esos grupos en participación ciudadana, en donde estamos empeñados de establecer unas pocas reglas, pero las reglas básicas, elementales, para que los partidos políticos tengan lo que debe tener un partido político, sí, lo mínimo, es decir, que tenga afiliados. Si no hay afiliados, no hay líderes, no hay democracia interna, no hay programas de gobierno, no hay cuadros de gobierno. Entonces, si es que van al gobierno y no tienen ni siquiera un proyecto político, ni tienen cuadros de gobierno, es un fracaso asegurado. Por eso hay que empezar por la recuperación de los partidos políticos. Y si los partidos políticos definitivamente fallan, entonces habrá que quitarles lo único que les queda, que es el monopolio de poner candidatos, porque hay otras organizaciones de la sociedad que pudieran poner candidatos. Vuelvo con la ingeniera Anabel Chacón. Cuando uno revisa la lista y este proceso, realmente todo esto conduce simplemente a
a una nueva ilegalidad, como bien se ha dicho esta mañana, cómo se tolera tanto en medio de estos escándalos cuando no se ha corregido el tema de las firmas, cuando simplemente es un fraude anunciado, como decía Medardo Oleas. ¿Cómo corregir esto en este ambiente? Bueno, precisamente por eso es lo que debemos movilizarnos los ciudadanos. Yo no tengo ninguna afiliación política, nunca la he tenido, no me debo a nadie. Yo estoy confiando en el poder de la ciudadanía y en todas las instituciones, porque yo he manifestado en sentido de demanda a mis derechos el poder participar legítimamente. Que no me dejen a un lado por una falsedad. Es terriblemente grave lo que está pasando. Ya cae en el plano legal de todo lo que hacen en esto de la manipulación de la información. Por ejemplo, le digo, me dicen que yo he sido parte de una directiva de la Izquierda Democrática en el 2016 hasta el 2020. Y en el 2018 aparecí afiliada al partido político de este señor Espinel. Fui a reclamar, entonces mire, del 16 al 20, según ellos, estuve parte de una directiva de la Izquierda Democrática. En el 2018 estoy en un partido político. Cuando yo fui a reclamar, me dijeron muy ligeramente, usted se ha de haber olvidado. Sí, yo soy una persona que se olvida, que todos los días me afilio a un partido político y no me acuerdo, ¿no? Después me dijeron, ponga una denuncia en la fiscalía. Les dije, no, es obligación de ustedes verificar las firmas. Y me dieron una tercera alternativa, desafíliese. Les dije, ¿cómo me voy a desafiliar si nunca me he afiliado? Entonces, y esto le ponen oficialmente, tengo el documentos le piden, o sea, avalando el CNE, una ilegalidad, pero esto es grave. Por supuesto que es grave, y por eso es lo que yo estoy aquí. Tiene que ser un organismo técnico. Sí, hay muchas cosas que reformar. Hay que reformar bueno, yo no me meto al aspecto constitucional porque no es mi campo, pero sí hay que reformar el Código de la Democracia, hay que cambiar el sistema electoral en todo, hay que simplificarlo. Es un sistema demasiado complejo y como mencionaron aquí los panelistas, los mismos vocales han denunciado irregularidad. El vicepresidente del Consejo Nacional denuncia un centro de cómputo paralelo. La señora Tamaín dice que hay 96,000 actas con inconsistencias. Vaya usted a ver, ahora hay 0 actas con inconsistencia. Los márgenes de error es de menos del 0.1% de error. Todo está perfecto, pero no hay los resultados oficiales. Entonces es una serie de contradicciones, no solo desde el aspecto técnico, sino desde el aspecto administrativo, de personal, comenzando desde el edificio. Tienen edificios regados por todo lado, no tienen un centro que en realidad consolide todos los servicios del Consejo Nacional Electoral. Y esto de manejar así los documentos, las aprobaciones, esto del Chocó que yo mencionaba, se está poniendo reserva en los documentos cuando todo esto debe ser público. Bien, y si este proceso no se endereza, ¿cuál es el destino final? La continuación de estos hechos. Desgraciadamente hay que confiar en las instituciones. Como le digo, yo he apelado a todas las instituciones. He puesto hasta una acción de amparo frente a esto. Yo espero que ¿ha tenido alguna respuesta? No todavía, pero yo he puesto en la función judicial, denunciado al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, he puesto en la Contraloría, en el Tribunal de lo Contencioso Electoral y en la Asamblea llamó la atención y que el asambleísta Vanegas, él mismo solicita una información porque le presenté los oficios donde me certifican que sí estoy habilitada y que no, y él mismo pide una explicación de por qué se da mi inhabilidad al concurso. ¿Y le habrá respondido el CNE al todavía no he conocido, quedaron en informarme, pero ya está interpuesto el oficio. Claro, la primera sorpresa, por decirlo menos, que el propio organismo oficial electoral esté avalando certificados con firmas falsas. Exactamente, eso le digo. Yo voy a concluir ese estudio.
Aquí vemos 10 personas, ¿significa que 3 estamos afiliados? Yo quisiera preguntar, ¿qué 3 estamos afiliados? Y esa cifra va a subir, porque como le digo, todavía me faltan 188 movimientos cantonales y parroquiales. Vamos a un ejemplo pequeño que es actual. Pachacútec tuvo elecciones que están en proceso de hacerlas de nuevo. Pachacútec, para ser partido político, tiene que haber tenido más de 200,000 firmas. Los votantes son más o menos 1,500 votantes en estas elecciones de su representante. 1,500 elecciones, ¿cuánto representa? 1,500 electores. Sí. Menos del 0.7%. Entonces, y de ahí se proclama un candidato electo con 400 votos. ¿Es eso representativo? ¿Es eso democracia? ¿Eso es lo que queremos? Tener más, cerca de 300 partidos y movimientos políticos que bien dicen aquí los señores juristas especialistas que no nos representan. Entonces hay que cambiar el código de la democracia. Incluso les dejo esta inquietud. El código de la democracia tiene una gran falencia, que es la inconstitucionalidad por discriminación en el voto. Ahí se habla de votos válidos, solamente los votos que son por un candidato o por una tendencia en consulta popular o referéndum. ¿Qué significa? Que si yo voto en blanco, que si yo voto nulo o yo me ausento, que es una manifestación legítima de mi derecho a expresarme en las urnas, no es contado, no es válido. O sea, yo valgo menos por votar blanco, por votar nulo, por no votar, valgo menos que el que sí votó por un candidato. Y eso, desde el punto de vista jurídico, que no es el mío, pero lo dejo como inquietud, ¿eso qué hace? Eso afecta la decisión técnica, porque reduce el universo para facilitar la elección en una sola vuelta con el 51%. Y sin embargo, en otro artículo dice que para ser revocado se necesita el 50% más 1 del padrón electoral. Eso quiere decir que alguien que con 100 votos fue electo, digamos con 35 votos, para ser revocado necesita 50 votos. ¿Es eso justo? ¿Es eso justo para el que votó o no votó? Entonces, estas cosas, para mí, desde el punto de vista de ciudadano, me están haciendo de menos, me están discriminando jurídicamente porque yo voto blanco o nulo, porque mi voto no es válido. Doctor Medardo Leas, volvemos a lo que usted planteaba. En la práctica resulta cambiar este modelo constitucional, dadas las condiciones, estos candados que se han puesto, pero algo hay que hacer. ¿Cómo va a pasar esta renovación parcial del CNE? Este momento de denuncias en el proceso. Seguramente se nombrarán a 2 miembros de organizaciones políticas. Todo vuelve a la relativa normalidad, siguen vigentes las firmas falsas, no se ha depurado en el CNE, siguen estas organizaciones sin respaldo, pero todo sigue igual. ¿Qué hacer y cómo hacer para por lo menos que haya conciencia en el Ecuador de lo que estamos viviendo en este ámbito político electoral? Yo estoy realizando un amplio estudio de las reformas constitucionales que tienen que realizarse para modernizar al país, tanto en el aspecto democrático como en el laboral, como en el de seguridad, salud, educación, porque al parecer la gente piensa que la política solo es para llegar al poder y cuando llegan al poder no saben qué hacer. Y como no saben qué hacer, lo único que se les ocurre es robar bien y cuidarse de robar bien. Porque esa es la política en el Ecuador. Públicamente un alcalde de Loja dice que a él le corresponde por derecho el 25% de todos los contratos. Esos son los políticos en el Ecuador, delincuentes que van a apropiarse de los bienes del Estado. Y eso hay que cambiar. La política es servicio, la política es desarrollo. La política es atención a todos los sectores de este país. La política no puede ser manejada con un esquema que no sirve. Por ejemplo, hay que pelear ya por el voto facultativo, voto consciente, responsable, meditado, porque aquí estamos arrastrando, empujando a la gente a que participe en un proceso con el que no se sienten identificados. Tenemos que regular a todas las organizaciones de partidos y movimientos políticos para que actúen con responsabilidad,
centros de capacitación, sean centros de producción de proyectos para dar solución a los problemas que tiene el país. O sea, tenemos que aplicar las normas que se aplican en el mundo y que aquí son manipuladas porque simplemente a la política está entrando lo peor de lo peor. Hay que profesionalizar la política. Aquí para ser candidato 18 años. En el proyecto que estamos presentando para ser candidato estamos poniendo 25 años de título profesional. Porque no una persona por tener 18 años ya puede ir a legislar, a hacer leyes. Pero si ni siquiera ha terminado la etapa primera de su vida, que es la formación de bachiller, y está capacitado para hacer leyes. Por eso tenemos los legisladores que tenemos, que ni siquiera pueden expresarse adecuadamente, que desconocen las normas básicas de lo que son, por ejemplo, el manejo de un juicio. Y eso es una vergüenza. Entonces, si sabemos que hay eso, compongamos. Vamos también a una bicameralidad, para que tengamos una cámara exclusivamente de legisladores que a tiempo completo solo pasan haciendo leyes, y hay un Senado que asimismo pueda representar en la parte política y pueda encargarse de la nominación de las autoridades previo concurso público. Un Senado de 30 personas va a ser más eficiente que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que por la manipulación democrática van a llegar ahí a controlar a las elecciones en beneficio de su movimiento partido, tal como lo están haciendo ahora. Porque ustedes ya van a ver lo que sucede en el Ecuador. Cuando se posesionen los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, no habrá un concurso donde no gane una persona que esté vinculada al correísmo. Y querrán tomarse por asalto la Fiscalía, como ya está anunciado, el Consejo de Participación Ciudadana, para ratificar a los jueces, a estos jueces corruptos que cuando la Fiscalía va a sus oficinas les encuentran con $25,000 en efectivo y $50,000 y vehículos lujosos, y no pasa nada. No hay control. Entonces, este país tiene que cambiar y tenemos que modificar, motivar a la ciudadanía. Para eso, naturalmente, utilizando el mecanismo legal, porque nosotros no vamos a romper la Constitución sin utilizar el mecanismo legal. Estamos planteando que vayamos a una asamblea constituyente, pero con otra modificación. El estatuto lo hace el convocante. Pongamos que a la asamblea solo va un asambleísta por provincia. Entonces, de esa manera, el 80% de los ciudadanos libres de este país, si se sienten motivados y participan en este proceso, van a elegir el mejor hombre de la provincia, contra el 20% de los que están unidos y que saben cómo manipular y controlar las elecciones. Y como ahora tienen dinero, saben cómo comprar los votos. Pero vamos a irnos al cambio, porque quedarnos sentados y cruzados los brazos es una irresponsabilidad. Doctor Medardo, no lo vamos a hacer. Claro. Ahora, esto va a tomar tiempo. Usted habla esta reforma estructural necesaria. Usted tiene sustento en ese sentido. Sin embargo, en coyuntura, y quiero leer lo que un experto electoral abona en este proceso irregular, cuestionado, escandaloso. Dice, también admitieron en el actual concurso al abogado de Jorge Glass, el ex vicepresidente sentenciado por corrupción, el ex juez destituido de la Corte Suprema, Eduardo Franco Loor, así como a Germán Alejandro Rodas Coloma, a pesar de que los dos fueron candidatos a cargos de elección popular, situación que está prohibida. El primer candidato ganador como suplente del Consejo de Participación Ciudadana, el caso de Eduardo Franco Loor, y el segundo, Germán Alejandro Rodas Coloma, candidato a concejal de Quito por el norte de la ciudad. No presentaron certificaciones falsificadas, pregunta, o el CNE entregó certificaciones truchas. Nunca debieron ser admitidos legalmente en el concurso. Es decir, esto es un desastre, un escándalo, doctor Oleas. Así es, estamos nosotros admitiendo el fraude público notorio en la nominación de los dos consejeros del Consejo Nacional Electoral que tienen que ser renovados. Fraude anunciado, candidatos que ya sabemos a quién van a representar. Hay buenos candidatos como Anabel y otros que prestigiarían al Consejo Nacional Electoral, pero no, hay vanos de confianza, y como vanos de confianza después constituyen al Consejo Nacional Electoral en un ente político. Ustedes se acuerdan cuando la actual presidenta puso a un señor Hoyo, que tenía sentencias penales, lo puso en un alto cargo en el Consejo Nacional Electoral, porque no importa su conocimiento, su capacitación.
sino la afiliación al movimiento que representa a estos grupos que se toma por asalto el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el ente más político que pueda haber. Entonces eso afecta a la democracia, porque repito, los procesos electorales son técnicos y se pueden realizar. Por ejemplo, una consulta popular con el voto facultativo se puede hacer en línea. Preguntarle, ¿está de acuerdo con que se declare al Chopo zona de reserva? ¿Sí o no? Los resultados están en 1 hora. Y eso necesita el país. Las elecciones no hay que controlarlas un poco más para evitar fraudes, pero hay mecanismos de este rato que nos permitirían mejorar la democracia, y en eso estamos. Pero repito, ciudadanos, cuando presentemos el proyecto de reforma, pedimos el apoyo de todos ellos, en beneficio de los ecuatorianos, no de un grupo político que quiere llegar al poder. Nosotros no queremos llegar al poder, queremos cambiar estas caducas estructuras que tanto están haciendo daño al país. Una constitución que no vale, que botar al tacho de la basura. La constitución de 1998 no permite tener un Estado adecuado y bien organizado. Esto permite para que las mafias políticas la del 2008, sí, efectivamente, estén gobernando. Lolo Echeverría, bueno, realmente escandaliza que haya candidatos, a diferencia de otros que les endosan afiliaciones inexistentes, y que se presume presentaron certificaciones falsificadas. Cité los nombres de los 2 candidatos que participaron ya como candidatos al Consejo de Participación y a la Concejalía de Quito, o simplemente presentaron certificaciones falsificadas, o el CNE entrega este tipo de certificaciones adulteradas en un proceso oficial, público y notorio. Bueno, lo que buscan, Miguel, es continuar con esta presencia de testaferros políticos, de los peores políticos que tiene el país. Esto es para perpetuar el fraude y para perpetuar esta manipulación política. De eso tenemos que librarnos y tenemos que comenzar con las cosas pequeñas. Por ejemplo, hacer pública la información, transparentar estas anomalías como está haciendo Anabel. Y en eso tenemos que participar todos los ciudadanos, los medios de comunicación, como estás haciendo tú, Miguel. Hay que transparentar eso, hay que denunciar a la ciudadanía para que rechace estas prácticas. Y hay que exigir la información, por ejemplo, de qué fue lo que pasó el sábado anterior en Pachacuti. Es una atrocidad esto que ha pasado ahí, porque se entiende que ese es un proceso avalado por el Consejo Nacional Electoral. Estuvieron delegados del Consejo Electoral. ¿Dónde está el informe de esos consejos? Se retiraron, como se retiró el coordinador nacional y algunos candidatos. ¿Cómo puede ser válido un proceso en donde se retiran los candidatos y se retiran los que tienen que vigilar que el proceso sea correcto? De manera que eso por esa sola razón es inválido. Pero además se utilizó la violencia, se manipuló los padrones. Y este es el origen de todos los fraudes, la manipulación de los padrones. Y por último, se impone por parte de alguien que ha dado muestras y ha dado testimonio de que no cree en la democracia. El señor Issa escribió un libro en el cual establece que las elecciones son una trampa, que los partidos políticos son una ficción, que lo que busca es el comunismo indoamericano que no existe ni ha existido nunca. Él se ha tomado el partido político y ha impuesto a un comisario suyo para que amenace con fuete y ortiga a los asambleístas. O sea, no puede haber mayor sinvergüencería que esta. Esto es un escándalo que no puede aceptar ni la ciudadanía ni las organizaciones de la sociedad civil. Si no corregimos esto con transparencia, con difusión, con el conocimiento, lo mismo, el otro asunto clave, fundamental, es el padrón, la propia confección del padrón electoral.
siempre se ha denunciado que ahí están muertos, que hay extranjeros, que todos son falsos. Bueno, es lo más sencillo hacer una base de datos. Los bancos en base de una base de datos compran, venden, prestan y no hay ningún problema, nunca se pierde un centavo. Y nosotros tenemos una base de datos que es la base fundamental de la ciudadanía, de la organización social y de la política, que es el padrón electoral lleno de anomalías. Y nadie quiere corregir eso, porque a los partidos políticos no les conviene corregir eso, porque dejarían de existir todos si es que se exigiera el cumplimiento de las normas. Entonces, no sirve de nada reformar ciertas cosas si es que no hay la voluntad popular, la voluntad de cumplir esas normas y la exigencia, la presión popular para que se cumpla. Así que son cosas concretas que tenemos que hacer, pero fundamentalmente tenemos que presionar para que los partidos políticos hagan una política civilizada, Miguel. Bien, yo quiero agradecer por ilustrar este casuística de lo que pasa con esta renovación parcial del CNE, pero ¿qué queda? Una disyuntiva. ¿O cerramos las puertas y apagamos la luz y nos vamos? Pregunto. ¿O simplemente se defiende por un Ecuador diferente, libre de mañoserías, de autoridades, de quienes están encargados de estos concursos? No puede ser lo que ocurre con este escandaloso proceso de renovación parcial del CNE. Y a los ecuatorianos decirles, abran los ojos, por favor. No seamos indiferentes frente a lo que sucede en el país. Muchas gracias por el aporte y seguiremos hablando porque este concurso está en marcha. A la ingeniera Anabel Chacón, experta electoral, matemática y catedrática, el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el licenciado Lolo Echeverría, analista político y articulista de Diario El Comercio. Muchas gracias, un gusto. Gracias por su valioso aporte. Buenos días, Miguel. Buen día para todos. Gracias. Muchas gracias. Bien, en la revista de Opinión Democracia ya viene el segmento Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Mejor hablar de economía en este momento, antes que seguir con estos hechos que realmente escandalizan al Ecuador por esta mañosería política que se vive en el país. Antes de despedirme, quiero recomendar el programa Controversia en Escena este sábado 8 horas por ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a poner en escena cómo enfrentar y superar los problemas de movilidad, del tránsito, el transporte público, la siniestralidad, la búsqueda de soluciones integrales al problema en las vías y las ciudades y el caso de la movilidad en Quito también. Invitados: Pamela Mendieta, experta y directora de la Agencia Nacional de Tránsito; Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial; y el arquitecto Alberto Andino, experto y expresidente del Colegio de Arquitectos. De mi parte, muchas gracias por dispensarnos con su amable sintonía y seguimiento. Luego de Clarito Está, con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, vendrá en ExaFM el show de la papaya. Un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, el próximo lunes aquí estaremos contribuyendo a la búsqueda de la verdad. Muy buen día, felicidades a todos. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentarnos Clarito